Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, la comparecencia efectivamente es para informar sobre el último Consejo Europeo y este portavoz se va a remitir básicamente a los términos en los que se sustanció ese Consejo Europeo, sin perjuicio de que, lógicamente, entendiendo que el Consejo Europeo fue básica y exclusivamente económico, tenga que hacer forzosamente referencia a la economía y a la política económica. Es más, sin duda, tras el debate de investidura, este es el primer debate sobre política económica. No obstante, reitero, voy a ceñirme a aquello que se deduce de las conclusiones del Consejo Europeo y no voy a aprovechar la circunstancia para introducirme en el debate que el propio presidente del Gobierno suscitaba en su primera y principal parte de la intervención respecto a la situación económica en general. A los efectos, también este grupo parlamentario estaría dispuesto a poder sustanciar un debate en esta Cámara acerca de la situación económica española en particular. El punto principal de la cumbre, como sabe muy bien el presidente del Gobierno, fue la aprobación política del nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, conocido como el Fiscal Compact. Como que el debate es sobre política europea, como que el debate es sobre el Consejo Europeo, como el debate, por tanto, debería tener, a juicio de este grupo parlamentario, un tono francamente europeísta, me permitirá, señor presidente del Gobierno, que recuerde a esta Cámara algo que, no por conocido, sobra de recordar y evocar, y es que ante este tratado han surgido muchas voces, entre las que se encuentra quien en estos momentos tiene el honor de dirigir la palabra a esta Cámara, que consideraban completamente innecesario el tratado en cuestión. Personalmente soy de los que creen en esa innecesariedad. Todo lo que en él se dice prácticamente se figura de una manera u otra en los tratados comunitarios y en la propia legislación secundaria aprobada por el Consejo Europeo o por el Parlamento Europeo, incluido el llamado Six-Pack sobre gobernanza económica. Una parte importante, además, siguiendo esta línea de reflexión de la sociedad europea y, por tanto, también de la sociedad española, lo dijo el propio presidente del Parlamento Europeo, y usted lo sabe bien en su intervención ante el Consejo Europeo, no espera en momentos tan difíciles y tan graves que los que tenemos responsabilidades a nivel europeo nos metamos a discutir sobre contenidos de tratados. Lo que los europeos, los ciudadanos y, por tanto, también la ciudadanía española espera son respuestas concretas a los problemas que hoy tiene planteados en el ámbito económico. Pero es evidente que este tratado tuvo y tiene un valor declarativo, mucho más que práctico a nuestro juicio, que es mucho más un gesto ante los mercados, que consideramos en su día y seguimos considerando necesario, un compromiso mucho más público que no un acuerdo sobre acciones concretas a realizar. Pero, no obstante, este tratado está ahí y, consecuentemente, admito que no tiene sentido ya debatir sobre si era o no era necesario. El tratado está y me contradeciría si ahora abriese un debate respecto a la oportunidad del mismo, porque estaría en cualquier caso utilizando argumentos contrarios a los que antes dije en respecto a lo que realmente la ciudadanía española espera de las autoridades y de los políticos europeos en general. Sería otro debate estéril y, por tanto, los ciudadanos no lo entenderían y yo, consecuentemente, no quiero entrar a él. Lo importante ahora es, pues, señor presidente del Gobierno, concentrarse sobre lo que se ha hecho a nivel europeo, también, y haré referencia de ello, a nivel español, y sobre lo que todavía queda por hacer. En este sentido, quiero evocar aquí unas palabras de, para mí, uno de los mejores analistas de lo que acontece en los entresijos de la Unión Europea, Fernandino Riccardi, cuando dice que la declaración sobre la recuperación económica aprobada en Bruselas en el último Consejo Europeo en el que usted participó es uno de los mejores documentos salidos del Consejo. Y ciertamente, y así lo ha reiterado con Convergencia y Unió en esta Cámara y fuera también de esta sede parlamentaria, así, por ejemplo, también lo explicitamos a lo largo de la última campaña electoral que condujo finalmente a la composición de esta Cámara,
se había extendido demasiado la idea de que en la Unión Europea solo se hablaba de austeridad y nos estábamos olvidando completamente del crecimiento. Y esto cambia a partir de este Consejo Europeo, a partir del Consejo Europeo del día 30, el propio título de la declaración que ustedes, el Consejo Europeo, emiten públicamente hacia una consolidación que propicie el crecimiento y un crecimiento que propicie el empleo, nos da muestra de qué manera significa un cambio importante en términos cualitativos en esa línea de reflexión de que antes simplemente se hablaba de austeridad y que empieza ya al menos a hablarse de crecimiento. Así, reitero, lo titula la propia declaración. Por tanto, valoramos positivamente porque de entrada en el tratado, por otra parte, se han introducido modificaciones que no aparecían en el texto original y que hay que decir, en aras a la importancia que siempre ha dado nuestro grupo parlamentario al Parlamento Europeo, que en buena medida son fruto de las aportaciones del Parlamento Europeo, que para nosotros es, de las instituciones europeas, la más europeísta por excelencia. En ese sentido, la introducción de la inclusión de los objetivos de crecimiento sostenible, empleo, cohesión social y competitividad es un apunte que antes no aparecía en el tratado. El compromiso, por ejemplo, de incorporar al contenido del acuerdo el marco jurídico de la Unión Europea en un plazo de 5 años para evitar en este sentido una deriva intergubernamental que cualquier europeísta debería rechazar. Recientemente, un ex primer ministro Bélgica, presidente precisamente del Partido Popular Europeo, Wilfried Martens, decía en Barcelona que le preocupaba enormemente el aire intergubernamental que había adoptado este tratado. Todos sabemos con qué recelos el Parlamento Europeo, la propia Comisión y, si me permite, incluso el propio presidente del Consejo Permanente, Van Rompuy, acogieron el tratado a iniciativa de los Estados y más particularmente de Francia y Alemania. Por tanto, en este sentido, que se incorpore este punto al que acabo de hacer de referencia y que evite esa deriva intergubernamentalista, nosotros lo consideramos como una medida acertada. El Consejo Europeo reclama medidas concretas para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión Europea. El pacto presupuestario proclama la disciplina presupuestaria como panacea contra la crisis de la deuda, incluso prescribe, y usted ha hecho referencia a ello, límites de déficit a los Estados miembros y sanciones automáticas. Quiero aquí abrir un paréntesis, señor presidente del Gobierno, porque no tiene sentido que, a partir del proyecto de ley de estabilidad, que sé que todavía tiene que pasar los informes del Consejo de Estado, volver al Consejo de Ministros, y me consta que el Gobierno está abierto al diálogo para poder sustanciar finalmente el trámite y, en su día, en este Parlamento, la aprobación definitiva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero lo que no tendría sentido que en esa Ley de Estabilidad Presupuestaria se exigiese por parte del Estado a las comunidades autónomas o se penalizase con sanciones respecto a su PIB a las comunidades autónomas superiores a las que la Unión Europea establece, en este caso, para los Estados miembros. Por tanto, en ese sentido, qué duda cabe que este grupo parlamentario va a estar muy encima de ese resultado final que sobre esta cuestión pueda adoptar finalmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por otra parte, y continuando hablando de estabilidad presupuestaria, que es de lo que hace también el Consejo Europeo, es un componente importante de la solución de la crisis. Pero no basta simplemente con la estabilidad presupuestaria. La recuperación económica, al margen, siendo condición necesaria pero no suficiente, al margen de esa estabilidad presupuestaria, necesita, y ahí es la novedad de este Consejo Europeo, medidas que estimulen el crecimiento económico sostenible y el empleo. Es bueno, como decía, que lo adopte por fin el Consejo Europeo, que lo adopte la Unión Europea como principio, pero hay que insistir en la necesidad de medidas concretas y de gran alcance. Y en este sentido, Europa tiene sus compromisos de futuro y el Estado, en este caso España, también los propios. Es importante, al mismo tiempo, a nuestro juicio, señor presidente, que nos aseguremos que la crisis no va a volver a reproducirse, pero que la austeridad sola no será suficiente. Otra vez hablo de necesario, pero no suficiente, y no traerá en sí misma la austeridad el crecimiento económico y el empleo que necesitamos realmente para volver a recuperar nuestra situación económica. Si, por tanto, a partir de esta reflexión, los presupuestos sostenibles son necesarios,
también lo son, al juicio de este grupo parlamentario, las inversiones. Europa necesita inversiones y nuestras economías, la española, para estimular y relanzar la economía, para reforzar la demanda y que, lo que no es menos importante, para reducir la mole del déficit que hoy, sin duda, tiene una implicación muy negativa en nuestra situación económica. Europa, por tanto, necesita crecimiento para proteger los puestos de trabajo y crearlos y para garantizar también, pues desde las pensiones a la enseñanza, en definitiva, los parámetros básicos en los que se ha fundado nuestra sociedad del bienestar social. En este sentido, señor presidente del Gobierno, echamos a faltar medidas importantes que ruego en los próximos Consejos Europeos traslade a ese organismo. En primer lugar, la creación de un fondo de amortización tal como establece la propuesta de los expertos alemanes. Un fondo de amortización que realmente sea temporal, sin duda, pero que está diseñado pensando en la deuda soberana. Europa sigue teniendo problemas, y no simplemente Grecia, de deuda soberana. De hecho, hoy la crisis económica europea es fundamentalmente una crisis de deuda soberana. Por tanto, en este sentido, creo que la propuesta del grupo de expertos economistas alemanes del Fondo de Amortización, siempre, insisto, con carácter temporal, sería necesario incluirlo en los parámetros de ese futuro tratado. Echamos en falta también el que exista una hoja de ruta sobre los bonos o eurobonos que permitan una mayor estabilidad. Sé que el Gobierno es partidario de ello, sé que hay resistencia en otros países europeos, pero me permitirá, señor presidente del Gobierno, como es lógico, que evoque cuál es nuestra posición y que reivindique, a pesar de saber que el Gobierno es partidario de ello, la necesidad de que Europa incorpore y que forcemos e intentemos superar las resistencias de algún país, Alemania en particular, que opone a la creación de esos eurobonos. También habrá que plantearse un día, señor presidente, de hecho, es un debate planteado ya en otros países, está planteado en Francia de manera descarada, con una posición positiva por parte de Sarkozy, está planteado en Gran Bretaña con una posición contraria de Sarkozy, en contra, es si debemos o no poner un impuesto, una tasa sobre las transacciones financieras. Al menos hay que hablar de ello, si eso es útil o no es útil, si es útil hacerlo en el conjunto de Europa y, en cambio, si no se hace en el resto de la economía mundial, eso es lo que perjudica a Europa o no. Pero yo creo que es importante abrir también este debate y que esta Cámara pueda opinar y que esta Cámara conozca también cuál es la posición del Gobierno al respecto. Necesitamos, y es otro punto que este grupo parlamentario encuentra o echa a faltar en el tratado y en las conclusiones, lo que es la necesidad de una agencia de calificación europea. Una agencia de calificación europea que rompa el monopolio estadounidense, una agencia de calificación europea que no esté lastrada por conflictos de intereses, una agencia de calificación europea que sea realmente útil a los intereses de las economías europeas y no sea útil a otros intereses ajenos a los de las economías de los Estados miembros de la Unión Europea, ajenos, por tanto, a los intereses de la sociedad europea. Y, finalmente, creo, señor presidente, que usted estará de acuerdo conmigo, y miembros de su Gobierno, por supuesto, que para cualquier europeísta creo que es fundamental asegurar que todos los países firmantes, sean o no sean miembros del área euro, puedan participar normalmente, como cualquier otro, en las decisiones y en las cumbres del euro. Me parece fundamental para no dividir más Europa. Y en ese sentido, no simplemente le reclamo esa posición en favor de que todos los países sean o no hoy del área euro y sean, por tanto, candidatos de futuro a participar en el área del euro, puedan ya desde ahora mismo participar en sus reuniones, como también lo puede hacer el Parlamento Europeo. No tiene sentido que se invite a participar a esas reuniones al presidente del Banco Central Europeo y, en cambio, no pueda participar el presidente del Parlamento Europeo, que al fin y al cabo es la Cámara, es la representación de los ciudadanos europeos y, como dije antes, bien se sabe, de las instituciones europeas, la más europeísta de todas. Señor presidente, cuando se habla, y voy a entrar en otra reflexión que se ha hecho antes y se hizo ayer también en la tarde en esta Cámara, cuando se habla de que solo con austeridad no vamos a ninguna parte, en definitiva, lo que le decía, que es condición necesaria pero no suficiente, entramos en otro debate que, reitero, ayer por la tarde, a raíz de una iniciativa del Grupo Socialista, ya se sustanció en esta Cámara.
¿Se puede pensar, esa es la pregunta clave a mi juicio, en una auténtica política de crecimiento? ¿Se puede pensar en una política de reactivación? ¿Se puede pensar en una auténtica política necesaria de inversión en todos los Estados miembros o en España en particular con el objetivo del 4,4% del déficit? Esa para mí es la pregunta que hay que formularse y sobre la que hay que reflexionar. España, el Estado español, debe lógicamente sostener públicamente que va a cumplir ese objetivo. Y yo nunca diré desde esta tribuna, desde ninguna declaración de prensa, que España no va a cumplir el objetivo del 4,4%. Si antes hablaba de que el tratado, siendo o no siendo necesario, sí lo consideraba un gesto positivo hacia los mercados, es evidente que una declaración o una insinuación por parte del Gobierno español de que no va a cumplir el objetivo del 4,4% no sería bueno de cara a los mercados para la propia economía española. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero yo, señor presidente, quiero depositar la confianza en este Gobierno para que, aún sabiendo que no debe ni puede decir otra cosa, que es que va a cumplir con ese 4,4%, haga todo lo que esté a su alcance en el seno de la Unión Europea para que pueda en el futuro relajarse esa política de reducción del déficit que a su vez permita compatibilizar la austeridad, permita compatibilizar la reducción del déficit y al mismo tiempo generar políticas de crecimiento, al mismo tiempo pensar en lo que es la inversión, en definitiva la recuperación económica. Al Consejo ha incorporado, señor presidente, una propuesta que, al menos por la lectura de los medios de comunicación, usted por primera vez le hace a la canciller de la República Federal Alemana, que es la de utilizar fondos no utilizados para la creación de ocupación. Nosotros celebramos, estamos completamente de acuerdo con esa sugerencia, que finalmente se convierte en una decisión. Me permitirá un par de observaciones, ambas de carácter autonómico. Como que parece ser, a iniciativa del presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, va a haber algún tipo de técnicos que participen para concretar las ideas al respecto, nos gustaría que se tuviese en cuenta las comunidades autónomas en función de sus debidas competencias constitucionales. Como además resulta que también las comunidades autónomas tienen competencia en la aplicación de la distribución de esos fondos, también nos gustaría dejar muy claro que vamos a seguir de cerca la participación de las comunidades autónomas en la distribución, en el reparto de esos fondos sociales. Como de usted partió esa idea de utilizar fondos para combatir el paro, quiero emplazarle, señor presidente del Gobierno, a que se sume a la misma otra idea que nace, al menos yo la he leído simplemente, de otro Riccardi, que no es el que antes mencioné, de Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de San Egidio, ministro hoy del Gobierno técnico de Monti en Italia, que pide, y yo creo que es absolutamente necesario, que la Unión Europea sea muy consciente del grado de pobreza que existe en muchos países miembros de la Unión, entre ellos España. En España hoy hay un grado de pobreza insostenible que afecta especialmente al mundo de la infancia, aunque no exclusivamente, y creo en ese sentido necesario que también la Unión Europea creara un fondo específico para ayudar a combatir la pobreza. No podemos de ninguna de las maneras, una sociedad que se pretende justa, permitir la desigualdad y esa pobreza que va incrementándose día a día. En la misma línea de actuar sobre el empleo, señor presidente, usted sabe, y hablo de medidas internas, que nosotros estamos a favor de que se acometa una reforma laboral. Es más, en la última legislatura ya presentamos algunas enmiendas en el marco de la negociación colectiva que, porque en la mesa ambos grupos parlamentarios mayoritarios de esta Cámara se pusieron de acuerdo, finalmente no se pudo tratar en este Congreso de los Diputados, donde dejábamos claro cuál era nuestra posición al respecto. Pero siempre hemos dicho y repetimos que esa reforma laboral no va a crear empleo de hoy para mañana, no va a ser a corto plazo y que, por tanto, necesitamos un plan de choque de creación de ocupación a corto plazo. En esta Cámara, ayer, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa que, por otra parte, no aporta novedad en la medida que, como siempre ha sido este grupo parlamentario, coherente con sus posiciones, lo que hace es repetir e insistir aquello que ya insistió y repitió mediante iniciativas diversas en la anterior legislatura. Hablando también de lo que son medidas
para fomentar el empleo, se habla del incremento de contratos de aprendizaje y formación. A mí me gustaría saber, señor presidente, cómo va a concretar el Gobierno esta medida concreta estimulada en el propio Consejo Europeo. Se ha hablado, y es cierto, es escalofriante la cifra, superior al 48% de paro juvenil. Se dice a menudo que tenemos la generación mejor formada de la historia sin trabajo, pero no hay que olvidar también que junto a esa generación mejor formada de la historia del trabajo convive otra gente que no ha llegado a formarse. Es decir, gente que son fruto del fracaso escolar. Por tanto, nos conviene también un plan, tanto para combatir de cara al futuro el fracaso escolar, como para intentar reincorporar los que ya han sido sujetos activos y pasivos del fracaso escolar, volverlos a reincorporar. Por tanto, en ese sentido, le sugerimos ese doble programa. Voy acabando, señor presidente. El Consejo Europeo habla del impulso de la financiación económica, en particular de la financiación y en particular para las pymes. Hoy usted sabe que el principal problema es el crédito de las pymes y el autónomos. El ICO no ha funcionado, no ha sido capaz de sustituir a la banca privada cuando no ha habido crédito, a pesar de que esta Cámara ha aprobado líneas de crédito vía ICO para ayudar a pequeñas y medianas empresas. Hay que revisar, por tanto, el ICO. Hay una reforma del sector financiero. No voy a entrar en ella hoy. No es el día que, en nuestro juicio, corresponde entrar a hablar a fondo de esa reforma del sector financiero. Pero sí, en cualquier caso, dejar claro que nos gustaría, no es que nos gustase, es que creemos imprescindible que esa reforma no nos lleve a letargar todavía más la existencia de crédito, sino que existan medidas que obliguen a las entidades a que una parte importante pueda fluir de una vez por todas de crédito a las familias, pequeñas y medianas empresas. Hago un paréntesis brevísimo, ya que estoy hablando de esa reforma, respecto a lo que implica el ámbito de la construcción. Atención, es evidente que la construcción ha tenido un peso excesivo en el Producto Interior Bruto de nuestro país. Es evidente que ha sido una de las causas, la burbuja inmobiliaria de nuestra crisis económica. Pero es también tan evidente que no podemos prescindir de ese sector y que, por tanto, hay que tener cuidado cuáles sean las medidas que se adoptan de cara a la reforma del sector financiero, porque habrá demanda, ya la hay en algunas partes, en la ciudad de Barcelona ya la hay, pero si no hay crédito ni para el comprador ni para el promotor, es evidente que no estaremos dando respuesta al sector. Otra manera de impulsar esa financiación: incrementen los avales del Estado destinados a innovación y a internacionalización a través de CDETI, a través de NISA, de ICES o de CESDE. Irán dirigidos directamente a las empresas con mayor capacidad potencial de creación de empleo y de crecimiento. Y finalmente, y en este sentido, revisen la legislación para mejorar el acceso al capital riesgo. Me parece fundamental también como medida para poder ayudar a esa financiación que se reclama desde ese Consejo Europeo, que hoy es objeto de debate y que usted ha trasladado sus conclusiones a esta Cámara. Resumiendo, señor presidente, estamos de acuerdo, y lo hemos demostrado con las políticas de austeridad, lo hemos demostrado con el ejemplo práctico de nuestra acción de gobierno allí donde podemos desarrollarla. Medidas de austeridad que no tienen por qué estar reñidas necesariamente, sino todo lo contrario, con el mantenimiento del bienestar social, aunque aquellos que se niegan a repensar ese estado de bienestar social están condenando para siempre que nunca más exista ese estado de bienestar social. Estamos de acuerdo con ustedes en que son necesarias reformas estructurales, pero más allá de las reformas estructurales, le vuelvo a hacer hincapié en las que le acabo de detallar, de cara especialmente a la financiación y de estímulo al crecimiento. Medidas en favor del crecimiento que faltan todavía. El Gobierno ha adoptado medidas en favor del crecimiento y, sobre todo, quede claro que las medidas que Europa, a partir de este Consejo Europeo, deban trasladarse a la política española no sirvan, en cualquier caso, para poder disminuir las competencias de las comunidades autónomas. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues no ha desvelado el portavoz de Convergencia